Bien, seguimos de nuevo, amigos televidentes, en este interesante programa que tenemos para todos ustedes en el día de hoy, compartiendo con don Ezequiel Molina y con Andrés Terrero. Hemos estado viendo una retrospectiva de noticias interesantes que eran de la época de los años 2002, 2003, 2004, de lo que estaba aconteciendo en realidad, porque la prensa simplemente transparentaba o números, o actitudes, o percepciones, o situaciones, o problemas, o grandes problemas, o mayores problemas de lo que realmente estaba pasando en la vida dominicana. Por eso es que es bueno que veamos qué es lo que está detrás del telón del mismo, con el mismo disfraz de la misma persona, que sencillamente todo lo que está ahí y todo lo que estaba pasando ahí fueron producto de la incapacidad, las malas decisiones, las malas tomas de decisiones, la improvisación sobre todo que hubo en los momentos aciegos de la economía dominicana con la crisis financiera. Y como hemos visto, sin crisis financiera de los bancos desde el 2002, ya la economía dominicana estaba en crisis. O sea que no fue porque sencillamente las Torres Gemelas se cayeron. Pero las improvisaciones van a seguir, porque cuando él dice que si él gana va a resolver el problema eléctrico, pero no sabe cómo, sigue siendo algo de improvisación. Eso es parte del mismo bizcocho. Lo que nosotros hemos querido con este programa, cuando ponemos estos titulares de los años 2002, 2003, 2004, es para que ustedes vean, amigos televidentes, que aquellas personas que tienen como una profecía que van a hacer un gobierno sin corrupción, van a hacer un gobierno transparente, van a hacer un gobierno eficiente, que van a volver a dar plátano y yuca en las escuelas. Señores, como si no hubiésemos sido gobierno, como si ya los dominicanos nos hemos olvidado de todo este debacle, de todo este desastre. Por eso queremos recordarle a ustedes, amigos televidentes, esto que no decimos nosotros, se dijo en el Diario Libre, en los años 2002, 2003, 2004. Sigamos con los titulares, señor director. Moody's degrada la calificación del crédito dominicano. Póngamelo en la pantalla, por favor. La firma de calificación de riesgo. Exacto. Otra de las consideraciones de los bancos de inversión, de las firmas acreditadoras a nivel internacional, como el caso de Bernstein también, degradando a la calificación del crédito dominicano. Recordemos que el crédito dominicano llegó a estar en la clasificación más baja de C3, que inclusive recordemos también que cuando el PRD hace la emisión de los bonos soberanos, cuando el economista fue allá y estuvo presente en el 2001, ¿con qué van a negociar a Estados Unidos o Nueva York la venta de los bonos soberanos? Con las calificaciones que encontraron. Con las calificaciones que tenía la ejecución económica del año 2000. O sea, 99 y 2000 específicamente. Correcto. O sea, los números son... Ya en 3 años ya había degradado. Exactamente. Sí, en los primeros 3 años. Y inclusive degradado y con bonos. Pero en ese mismo titular, en esa misma portada, fíjense que han hablado mucho de corrupción. República Dominicana en el 2003 ocupa el puesto 70 del mundo en grado de corrupción pública. Ese es un subtítulo que podía pasar desapercibido, pero es bueno que se relea y que se lea. Están hablando mucho de corrupción y mírenlo ahí. Porque recuérdense que yo dije que íbamos a hacer un análisis de los informes. Esos son informes de Transparencia Internacional. Correcto. Sí. Y cuando hablan, por ejemplo, 70, a veces tú dices, bueno, ahora estamos en el 142. Sí. Pero a veces no necesariamente significaba que quizás estuviésemos más lejos en esa época, porque no todos los países participan en el survey que hacen. Sí. Entonces, por eso vamos a hacerlo y lo vamos a traer graficado por año y con el indicador para Señor Víctor, vuelvo al título anterior. Sí, fíjese como ya dice, el siguiente. Moody's dice, Moody's degrada calificación del crédito dominicano. El año 2011 nosotros fuimos calificados en el crédito financiero, en la calificación de Fitch, sí. de BB+. BB+. O sea, fíjense la diferencia de un gobierno a otro gobierno. No, y es importante lo siguiente. O sea, acuérdate que se ha hablado aquí de falsificación de cifras, de estadísticas, de maquillaje, de crisis, correcto. Sí. O sea, realmente Moody's, Fitch y esta compañía y Bernstein son compañías reputadas. Sí, pero hay un dato más contundente todavía, Ezequiel y Andrés, que en el momento que Fitch confirma un avance en la clasificación de la República Dominicana hacia B4, hacia B+, las agencias de calificación degradan la deuda soberana
de Estados Unidos, Ajá. de Francia, de Italia, de España y de todos los países europeos. La de nuestra en no. el mismo La momento. nuestra no lo hace. Entonces, y no somos símiles, no Continúe, estamos a nivel de amigo, comparación. señor director. Pero qué coincidencia que Sí, que los grandes bajan y los chiquitos Inflación llega al 17% en el primer semestre del año 2003. suben. 17%. En 6 meses. 17% es más que los últimos 3 años de Juntos. este gobierno, juntos, Sumados. sumados. O sea, Y eso- si sumamos la inflación acumulada del 2009, 2010 y 2011, no llega al 17%. Es Y más. esta gente tuvieron en los primeros 6 meses de un año, del año 2003, 17% de inflación acumulada. Es más contundente que en el año 2004. No. Esto es 12 de julio. Pero en el No, en el 2000 año 2004 ya a mayo estaba en 60%. Sí, pero en un solo mes, febrero. 28%. Exactamente. 28%. Pero además, la inflación se quedó en el 2000. ¿En cuánto? Por debajo de 12. Por debajo de 2 cifras. Exacto. Correcto. ¿Entiendes? O sea, correcto. estamos- ahí sí es Exactamente. significativo. Sí. No, que va a ser significativo siempre. Por eso es que la comparación que aprovechó el señor presidente en la En el rendición discurso de cuentas del 27 de febrero, tenía que hacer la comparación para que la gente tenga conciencia. Vamos al siguiente, señor director. O sea, a merced también de que recordemos que las El comparaciones que hacen país, ellos son absolutas. el país está en un tris de quedarse a oscuras, señores. Sin embargo, Señores. él no sabe cómo lo va a hacer, pero le va a meter mano. Nosotros tenemos Noviembre nosotros tenemos 23. 2 años que aquí no se puede hablar de crisis eléctrica. Hay apagones programados, hay gente que tiene 24 horas, hay gente que no tiene las 24 horas, hay barrios como Cristo Rey que consumen 25 millones de pesos en electricidad y, solamente pagan 3. Pagan 2. O sea, y aún así no se pueden quejar porque no hay apagones como estamos hablando desde el año 2003 en noviembre. Sin embargo, ya el país iba a quedar a sin oscuras. embargo, hay que reconocer que hay apagones, Sí, que hay sí, los dificultades, hay, los pero hay. el petróleo, y es una excusa que siempre toman todos los gobernantes, vamos a decir Sí, así, vamos a llamarlo sí. así, el petróleo en el año 2004 estaba a $38 promedio, y hoy está a $106. Y el promedio de los últimos 4 años Es 100. es 100. Correcto. Y llegamos a pagarlo hasta 130. Exacto. El promedio, oye, el promedio de los últimos 4 años es 100. Y lo hemos llegado, o sea, tiene un Estaba en 32 techo hasta en 140. el Pero hay un dato importante, que ese es el momento, ese fue el momento de una de las crisis con el Fondo Monetario Internacional, en donde Sí. se rompió el acuerdo por Por el el tema eléctrico. y por la negociación que se hizo con la Unión Fenosa y la devolución sí. para atrás y para adelante. De las sedes. Exactamente. Es para que ustedes vean, amigos televidentes, por qué nosotros hemos estado haciendo este análisis, que me imagino que todavía tenemos algunos titulares ahí. Habían Ahora es que falta. No un son. poquito de suficiente titulares. Ahora hay que cargar pela. Es para que ustedes vean, amigos televidentes, lo que está pasando. Entonces, cuando vemos estas encuestas, lógicamente, ya la gente comienza a apreciar. Porque fíjense una cosa, amigos televidentes. El 64% de la población quiere un cambio de gobierno. Lógicamente lo quiere un cambio, además no hay reelección. Pero sin embargo, fíjense cómo el 60% de la población aprueba el desempeño del gobierno de Leonel Fernández. Y el 33% de los PRDistas aprueban el gobierno de Leonel Fernández. ¿Sabes qué pasa? Mira qué pasa. Tú, La gente no está dando engañada. Se está viendo como una incongruencia, parecería, ¿verdad? Sí. Lo que pasa es que el presidente de la República es una persona decente, ¿m? Es un estadista, está haciendo las cosas bien. La gente había criticado mucho los viajes, que no había por qué criticarlo, pero se criticaba. Correcto. Bueno, pero los viajes han bajado un poco, el presidente está encima de sus asuntos, está trabajando, porque recuerda de que el presidente el año pasado tuvo la dificultad de que tuvo que reducir significativamente el gasto o la inversión en obras y en obras sociales también. Entonces, por eso fue que se disminuyeron los 40.000 millones de pesos, que el Fondo Monetario, basado en su acuerdo, tuvo que reducir para reducir el gasto, ¿verdad? La expansión del gasto. Entonces, real efectivamente no podía hacer muchas cosas. El presidente ahora tú lo ves y la gente dice, está en campaña. Bueno, hay una feliz coincidencia. Primero, puede tener los recursos para hacer las cosas, tiene compromisos sociales con el gobierno, con los dominicanos, está comprometiéndose y se compromete hasta agosto, no más de agosto. Es que eso es lo que Y dice entonces, eso es lo que bueno, tiene que hacer. hay un amigo mío que aspira a la presidencia de la República que ha dicho
que él va a hacer lo que nunca se ha hecho. Entonces, que él va a hacer lo demás que nunca se ha hecho después de agosto. Sí. Esa es también la diferencia. Y la gente está valorando eso. Pero valorando también el tema de que cuando la gente quiere hablar de lo que tú decías, y el de más de lo mismo, evidentemente que Danilo Medina dejó el poder, Hace 6 cosa años. que no deja nadie, dejó el poder para trabajar en un proyecto político, para llegar a la presidencia de la República. Evidentemente que ese discurso que siempre hemos dicho, que ha sido coherente desde que salió, que dejó lo que no deja nadie para irse a lo que es su proyecto, se preparó, se sacrificó, y ahí están los frutos. Ahí están los frutos de lo que es realmente una consistencia, pero con un discurso verdaderamente creíble. Danilo Medina es una persona inteligente, un estratega, una persona que tiene capacidad, un economista. Con una alta valoración de honestidad. Muy alta la valoración de honestidad, cosas que en estos tiempos escasean. Es que una de las cosas importantes antes de irnos al cambio es que nadie puede señalar a Danilo Medina. No. No hay nada. Eso es un punto que vamos a hablar en el próximo segmento. Nadie. Pausamos.